Mateo 25, vamos todos ahí con la palabra. Mateo 25, júntese con alguien, si no. Mateo 25, cuando lo tienen más o menos todos. Leemos desde el versículo 1, dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí, viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Quiero, más allá del gran propósito de esta parábola, quiero compartir algo con respecto a esta parábola. Algunas cosas, yo no sé cómo es usted, pero cuando yo leo la Biblia, por ahí hay algunos versículos que parece que resaltan, hay frases que parece que resaltan, y son con las que Dios te está hablando. Y yo no me quiero olvidar de mencionar una, así que después me van a hacer acordar: no te olvides de mencionar una. Pero quiero hablar de algunas realidades actuales. Número 1, yo quiero contarles cómo era la historia en aquella época para que usted entienda lo que vamos a hablar. En aquella época, las bodas o los casamientos tenían 3 etapas. La primera etapa era la etapa del compromiso. Cuando alguien se iba a casar o estaba, nosotros aquí hacemos 3 etapas también, ¿o no? Nosotros hacemos la oración, el noviazgo y el casamiento. Están igual que nosotros. Pero bien, la primera etapa era el compromiso. ¿Qué era el compromiso? Donde dos se gustaban o lo que quiera, pero entonces en esa etapa de compromiso los padres arreglaban las partes para ponerse de acuerdo con las bodas. Usted sabía eso, ¿no? Sabía que, por ejemplo, el papá o el novio tenía que pagar al padre de la novia. A mí nunca me pagaron nada por las chicas. Horacio, ¿a vos, te pagaron a vos, Horacio, estos dos? Nada. Están en deuda, Horacio. Entonces, los padres arreglaban la boda. Y eso era el compromiso. ¿Estamos en esto? Pero la segunda etapa era el desposorio. Y en el desposorio se hacía como una ceremonia donde se comprometían mutuamente los novios. Era como hoy hablamos del compromiso, ¿no? Antes el compromiso se pactaban los padres, después era el desposorio y por último, o la tercera etapa, era el matrimonio en sí, que era la ceremonia. Cuando se realizaba el matrimonio o la ceremonia en sí, ahí venía el esposo o el que iba a ser esposo a buscar a la esposa. Y cuando la venía a buscar se utilizaba un cortejo de doncellas, amigas elegidas de la novia, que salían a recibir al esposo. Y cuando salían a recibirlo, ellas salían con, aquí dice la palabra lámparas, pero generalmente esas llamadas lámparas eran como antorchas. ¿Vio lo que es una antorcha?
un palo y en la punta una tela o hilos. Y generalmente con esas antorchas salían con un cántaro o un recipiente donde llevaban aceite. Entonces ese aceite la usaban para mojar la parte de arriba de la antorcha, los hilos, y mantenerla de esa manera encendida porque le agregaban combustible. ¿Se entiende esto? Entonces la parábola que habla acá de las prudentes que llevaban la vasija con aceite consigo para que no se apague, y las insensatas las que no la llevaban. Entonces las doncellas salían con esas antorchas y guiaban al esposo hasta la esposa para que él la llevara después con él. ¿Se entendió? Porque me parece que me hice un poco de lío, pero no se entendió. Bien, entonces si se entendió, ahora voy a empezar a predicar. ¿Se entendió más o menos? ¿Qué es lo que me llama la atención o qué les quiero decir? ¿Qué verdades yo entiendo para nosotros en este tiempo? Quiero ir directo al hueso. Número 1, el esposo nos va a visitar. Creo con todo mi corazón que viene tiempos de visitación para la iglesia. Que vienen tiempos de visitación no solo para la iglesia aquí, sino para tu propia casa, para tu vida. Dios te va a visitar. Decir a alguien que está a tu lado: Dios te va a visitar. Vienen tiempos de visitación. Dios lo viene anunciando. Yo te anuncio tiempos de visitación. Jesús, el Espíritu Santo, te va a visitar. La pastora me contaba algo que va a compartir mañana, que yo no voy a decir nada ahora, pero me mató una parte del mensaje, entonces no voy a hablar, para no matarle una parte de ella mañana. Pero vienen tiempos de visitación. Y cuando Dios nos visita, Él viene con paga. Él viene con recompensa. La visitación de Dios, este tipo de visitaciones de las que estamos hablando, son tiempos de alegría, de gozo. No son tiempos de juicio. Él viene para darte cosas buenas. Cuando Dios te visita, sucede lo que habla el libro de Ageo. Malaquías. Y Ageo dice que vendrá el deseado de las naciones y visitará la casa, y la gloria postrera de esa casa será mayor que la primera. Cuando Dios visita, Él viene con una gloria mayor. Dios va a visitarte a ti, Dios va a visitar tu casa, Dios va a visitar la iglesia, y viene con una gloria mayor para nosotros. Vienen tiempos de visitación de Dios para tu vida. Vienen, lo creo con todo mi corazón. Se viene anunciando y está cerca. Pero fíjese un detalle. Porque esto era ya anunciado, se sabía que en algún momento iba a venir el esposo, ¿o no? Si ya habían arreglado los padres, si ya habían hecho el compromiso los novios, sabían que en cualquier momento venía la visitación, en cualquier momento Él iba a venir por la novia, en cualquier momento eso iba a suceder. Pero dice la Biblia que el esposo se demoró. Diga conmigo: se demoró. ¿Vio cuando Dios le da una palabra, una promesa, y parece que se demora? ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Sabe por qué Dios hace eso? Hay dos razones principales por las cuales Dios se demora. Y una de las razones por las cuales Dios se demora es porque Él nos está, o las dos razones es porque Él nos está probando y esperando. Diga conmigo: probando y esperando. Él nos está probando. ¿Qué o cuánto verdaderamente anhelamos esa visitación? Cuando iba a descender el Espíritu Santo en Pentecostés, Dios le dijo: no se muevan de Jerusalén, le dice Jesús,
hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, hasta que venga la promesa del Padre, y van a recibir poder. Y el Espíritu Santo no vino el primer día, ni el segundo, ni el tercero. No fue eterna la espera, pero fueron 10 días de búsqueda. 10 días donde ellos fueron probados. Pero no solamente fueron probados si permanecían en la búsqueda. Porque piense esto. Piense esto. Cuando Jesús fue crucificado, el tercer día ya estaban en sus oficios. Pero ahora le ven irse y esperan 10 días por el Espíritu Santo. Pero en esos 10 días no solo son de prueba, sino son una espera de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros nos preparemos para esa visitación. Si usted mira a los discípulos, ellos ordenaron de nuevo las cosas, estuvieron juntos, unánimes, buscaron un reemplazante del apóstol que faltaba. Y a veces los tiempos de demora de Dios es porque Él está esperando cosas de nosotros, que nosotros pongamos en orden nuestra vida. Pero de cierto Dios te va a visitar, y de cierto Dios nos va a visitar. Y lo primero que yo tengo que saber es que vienen tiempos de visitación. Pero lo segundo que tenemos que saber, que nosotros también podemos estar o estamos en uno de estos dos, en una de estas dos realidades. O estamos entre las prudentes o estamos entre las insensatas. O somos prudentes o somos insensatos. ¿Y cuál es la diferencia entre una prudente y una insensata? Fíjese algo que Jesús no habla, o la diferencia no es si son buenas o malas. No dice que sean buenas o malas. Posiblemente eran todas buenas. Tampoco dicen si eran aptas o no para la tarea. Eran todas aptas porque todas estaban allí. Todas estaban en condiciones de hacer eso. Pero la diferencia es que algunas estaban preparadas y otras no estaban preparadas. Unas estaban aguardando, esperando el momento, listas, pero las otras no. Las 10 tenían la misma apariencia, porque las 10 prendieron sus antorchas. Las 10 salieron a recibirle, pero de las 10, 5 era solo la apariencia. No había más que eso. No había una reserva de aceite. No había una vasija al lado. Era solo lo que se veía. Y yo les digo porque a veces nosotros no nos damos cuenta que esperamos cosas o vamos por cosas sin estar preparados. Les doy un ejemplo. ¿Qué pasaría si usted va a buscar un trabajo y va todo desaliñado, todo desarreglado? No lleva las cosas que se le piden. ¿Qué pasa si usted va a rendir un examen y no estudió? No está preparado para eso. El examen lo va a rendir, la entrevista la va a tener, pero si no estamos preparados, corremos el mayor riesgo y con seguridad nos vamos a perder el momento. Y lo que Dios está haciendo hincapié es en esto. Eran insensatas porque no estaban preparadas para lo que venía. Y a veces pasa con nosotros, que nosotros no estamos preparados para aquellas cosas que esperamos, que creemos que Dios va a hacer. Yo creo que Dios nos va a dar un avivamiento. Es más, creo que nunca en la historia se ha necesitado tanto un avivamiento como en estos tiempos. Es una necesidad, un avivamiento. Es una necesidad que Dios te visite. Quizás vos estás esperando que Dios visite y cambie tus realidades. La pregunta es, ¿yo me estoy preparando para una visitación de Dios? Mi vida espiritual ¿está preparada? ¿Yo tengo una vida espiritual lista para que Dios me visite? ¿O mi vida espiritual es solo superficial? Yo me estoy preparando.
Si quiero un avivamiento, estoy preparándome para un avivamiento, tengo el compromiso asumido para un avivamiento, estoy dispuesto. Yo hoy meditaba y dije, Señor, ¿qué pasaría si aquí, si en Leones, total yo no soy el pastor de Leones, así que se pueden enojar todo lo que quieran conmigo, no hay ningún problema. ¿Qué pasaría si mañana Dios nos da 3.000 personas como en el Pentecostés? 3.000. Yo le aconsejo que no aplauda. Señor, convertí mi familia. ¿Estás preparado para que se convierta tu familia? Porque yo lo he visto, y las pastoras también. Mujeres o varones, vamos a decir mujeres, mujeres orando por sus esposos para que se conviertan. Y cuando el esposo se convirtió y viene a la iglesia a servir, a pintar, y se queja porque está todo el día dentro de la iglesia. Y lo termina sacando de la iglesia. Ora para que se le convierta a la familia, y cuando se le convierte a la familia, este de nuevo me va a venir a preguntar de la Biblia, seguro. Y no queremos cuidarlos. Si se te convierte tu familia, ¿quién la va a cuidar? Sos el primero que tenés que asumir el desafío, porque Dios te los está entregando. Entonces a veces nosotros esperamos que sucedan cosas, pero no nos estamos preparando para ellas. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, porque las cosas van a suceder. Y cuando sucedan y nosotros no estemos preparados, muy probablemente las perdamos, o no las podamos tomar, o no las veamos. Dios te llamó a un ministerio. ¿Crees que tiene un ministerio? ¿Te estás preparando para el ministerio? ¿Estás dejando que Dios moldee tu carácter? ¿Estás teniendo una vida espiritual acorde? Porque hay gente que está esperando una visitación de Dios para, como decimos comúnmente, ¿no? Para ponernos en las pilas. No, yo estoy así, estoy flojito, pero cuando Dios nos visite, ahí estoy. No, es antes, es prepararte. ¿Estás dispuesto? Y esta es una pregunta que yo le hago. ¿Estás dispuesto? Porque Dios te va a visitar. ¿Estás dispuesto a un avivamiento? ¿Estás dispuesto a que Dios visite tu casa? ¿Estás dispuesto a que el Espíritu Santo toque tu familia? ¿Estás dispuesto? Porque a veces nosotros queremos que Dios haga cosas, pero no estamos dispuestos a dejar cosas que sabemos que tenemos que dejar para que Dios las haga. Queremos la bendición de Dios, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de esa bendición. Y yo estoy hablando de esto porque hay una realidad, y esto que no me quería olvidar de decirle. Dice esto: porque nuestras lámparas se apagan. Y esa es una realidad que sufre la iglesia de este tiempo. El ataque más grande a la iglesia de este tiempo es que las lámparas se apaguen. A ninguno de nosotros, o a la mayoría, vamos a decir de nosotros, el diablo nos va a convencer de apartarnos de la iglesia. A la mayoría de nosotros el diablo no nos va a poder hacer negar a Jesucristo, porque ya creímos, ya nos convencimos. La tarea de él no es que lo neguemos. Obviamente que si puede hacerlo, va a hacer, pero el propósito principal de él es que nuestras lámparas se apaguen. No es sacarnos de primera mano, no, es que tu lámpara se apague. El primer ataque es apagar el fuego en tu vida, porque si tu lámpara se apaga, lo demás viene solo. El ataque es apagar tu lámpara. Yo tengo que entender eso. El aceite es lo tercero. Es fundamental para este tiempo. Y el aceite es señal de la unción. Prudente, Jesús cuando habló de prudentes, habló el que edifica su casa sobre la piedra. Ese era prudente.
porque edificó conforme a la palabra. Y prudente es el que mantiene la unción. Prudente es el que mantiene la reserva del Espíritu Santo en su vida. Prudente es el que mantiene el fuego encendido. Mi amigo, no vamos a poder vivir una vida de victoria, ni siquiera vamos a poder vivir una vida cristiana normal sin la unción del Espíritu Santo. No podemos. La gracia de Dios está sobre nuestras vidas, pero nosotros necesitamos ser conscientes que necesitamos que nuestras vasijas tengan aceite, que haya reserva de aceite en tu vida. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Una iglesia que no tiene el Espíritu Santo activo en su congregación está condenada a desaparecer o está condenada a convertirse en un lugar religioso sin vida o sin frutos permanentes. No lo vamos a poder tener, porque cuando Jesús se fue, Él dijo: yo les dejo el Espíritu Santo. No les dio varias opciones, no les dio alternativa, nos dijo puede ser de esta manera, puede ser de la otra. No, dio una sola alternativa: yo les envío el otro ayudador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo se los envío para que Él les enseñe, para que les recuerde las cosas, para que esté junto a ustedes, para que los ayude, para que venga sobre sus vidas y los unjas. No hay otra alternativa. No hay un cristianismo victorioso, no hay una iglesia victoriosa, no hay un creyente victorioso si la unción del Espíritu Santo no está en nuestras vidas. Él es la clave para tu vida bendecida. No es otra. Pero ¿cuál es el problema? Que las lámparas se apagan. Las lámparas se apagan. No hay aceite. Cuando el fuego se apaga, la pasión desaparece. La santidad ya no es lo que nos interesa. Convivimos con el pecado. Empezamos a hacer cosas que habíamos dejado porque la lámpara se apaga. El poder de Dios ya no es tan evidente en nuestras vidas. Su presencia ya no la sentimos como antes. Y pasan días donde no tenemos comunión con Dios, porque son señales de lámparas que se están apagando. Y yo necesito mantener la lámpara encendida, pero para eso necesito aceite. Y el texto es claro: el aceite se compra. Le dice: vayan donde compran aceite, vayan y compren. La salvación no es gratuita, para nosotros es gratuita, porque Jesús pagó el precio por nosotros. Es gratis para nosotros, pero la unción no es gratis. El aceite no es gratis, el aceite se compra. Viniste y sos salvo porque Cristo se salvó, te salvó, pagó tu precio. Pero la unción es diferente. La unción tiene precio, y no tiene precio de dinero. El precio de la unción es búsqueda. Yo necesito buscar a Dios para mantener el aceite en mi vida. Yo todos los días tengo que tener mi tiempo con Dios, ir a mi secreto, estar a solas con Él, hablar con Él, leer la Biblia, tener comunión, orarle, porque ese es el precio de la unción. No existe un ungido sin oración. No existe. Es imposible. Podemos vivir de experiencias, ser tocados y irnos llenos del Señor. Yo crecí entre un evangelio donde la gente te decía: vengo el domingo a la iglesia y vengo a cargar las pilas, porque lo que recibí el domingo pasado se me terminó el martes, el miércoles. Porque nunca renovaban el aceite, porque no iban a su secreto, porque no tenían una vida de oración.
Yo crecí entre esas realidades. Yo las he dicho. Lámparas que se apagan. El precio de la unción es búsqueda. El precio de la unción es caminar con los ungidos, con gente que comparta lo que vos tenés, lo que anhelás. El precio de la unción, escúchenme bien, iglesia, es rendición. Le dicen las insensatas a las prudentes: danos del aceite tuya. Y se le dice: no podemos. Nos quedamos sin aceite nosotros. Nadie te puede dar la unción de Él, porque el precio es personal. El aceite es personal. Si yo quiero la unción, hay cosas a las que voy a tener que renunciar. Hay deseos a los que voy a tener que renunciar. Hay pecados a los que voy a tener que renunciar. Hay pensamientos, hay ideas que voy a tener que dejar de lado, porque a Dios no le agrada eso. Y voy a tener que hacer cosas que tal vez no sean las que haría, pero son las que Dios me está pidiendo. Esa es la parte del evangelio que no nos gusta. La rendición. Ese es el precio de la unción. Porque Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen, no a los que pasan al altar. Pasar al altar es parte de nuestra búsqueda. Yo siempre para mí el altar es sagrado. Yo lo veo en los pastores, con la gente que ellos traen aquí. A mí me pasa cuando voy a Olavarría, yo paso al altar. Porque el altar es el lugar de la unción, es donde pasan las cosas. Aunque Dios te puede tocar en todos lados. Pero si yo tengo la oportunidad, yo paso al altar, porque es mi búsqueda. Pero lo que yo reciba acá, lo voy a mantener, voy a tener aceite. Si cuando vuelvo a mi casa y en la semana yo empiezo a decir: esto no, porque a Dios no le agrada, esto sí, porque a Dios le agrada. Eso es obediencia. Y esos son los que tienen las lámparas encendidas. Esos son los que tienen reservas de aceite. Y yo vine a hablarte, iglesia, porque viene un tiempo de visitación de Dios para tu vida. Viene el tiempo más glorioso que hayas vivido. Te lo viene anunciando Dios. Te lo viene anunciando una vez, otra vez, otra vez. Y Él súbitamente, de manera repentina, sin que lo esperes tal vez, Él va a venir sobre tus realidades. Él va a venir sobre tu vida. Él va a venir sobre tu casa. Y las cosas serán mudadas, serán cambiadas. Pero el problema... Él va a venir, pero el problema es que las lámparas se apagan. ¿Sabes por qué se apagan las lámparas? Porque mientras el esposo se demora, escuche bien esto, porque yo hoy estoy hablando de parte de Dios. Porque mientras el esposo se demora, nosotros nos entretenemos en otras cosas. La iglesia de Rosario, decirle al que está a tu lado: eso es para los de Leones. ¿O no? Sí, me decís, ¿cómo que sí? ¿Cómo que sí? Mientras Él se demora, nosotros nos entretenemos en otras cosas. Nos distraemos con otras cosas. Nos descuidamos. Empezamos a sobrevivir semana tras semana. Hoy recibí, que bueno, esta semana fue flojita, bueno, la que viene. Y tus lámparas se apagan. Entonces cuando Él viene, yo estoy en cualquier lado. Cuando Él viene, yo no estoy donde tengo que estar. Cuando Él viene, yo no estoy preparado. Lo hemos visto.
sucedido. Necesitamos entender que estamos viviendo en un tiempo donde Dios va a visitar a su iglesia, pero las lámparas se apagan y la demora es porque Él nos está dando oportunidad para encenderlas otra vez. La demora es porque Él está diciendo: prepárense, prepárense, ordenen sus vidas, ordenen, vuelvan a buscarme, vuelvan a encender sus lámparas, vuelvan a encender el fuego. La demora es porque Él está queriendo que su iglesia esté preparada para manifestar el tiempo de gloria más grande que la iglesia ha tenido en la historia. Es tiempo de lluvia tardía, es tiempo del avivamiento más grande, es tiempo de lo mejor de Dios, pero no podemos dejar que la lámpara se apague. Tus lámparas no se puede apagar, iglesia. Y si tú dices: pastor, mi lámpara se está apagando, ven a ese altar. Vamos a renovar el aceite. Vamos a decirle: Señor, vuelve a darme la unción.